Bueno, vamos a continuar con estómago, ¿sí? Eh, sobre la anatomía del aparato digestivo. El estómago entonces es un ensanchamiento acá ya en forma de J del tubo digestivo y tiene una capacidad entre 1000 a 1500 mililitros o 1 a 1,5 litros. Se localiza en lo que es la línea media, en la parte superior izquierda de la cavidad abdominal, por debajo del diafragma a nivel del epigastrio, ¿sí? Mide 25 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho, ¿sí? Sus paredes están formadas por 4 capas, también mucosa, submuscular, su mucosa, perdón, muscular y serosa. Acá la capa mucosa es la encargada de producir moco y jugo gástrico. ¿Está? Produce alrededor de 2 a 3 litros por día de secreción gástrica del estómago. Esa es la localización, ¿sí? Anatómicamente, como dijimos, está en el epigastrio, la mayor parte del estómago, aunque una porción también se puede localizar en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? El hígado se encuentra, el lóbulo izquierdo del hígado por delante, una parte, digamos, puede cubrir una parte del estómago. Otra parte la cubren las costillas, pero hay una parte acá que tiene forma triangular, que es el espacio de True, que es la zona libre, digamos, del estómago en contacto con la pared abdominal directamente. El estómago va a estar relacionado, ¿sí? hacia, hacia adelante, como dijimos, con el lóbulo izquierdo del hígado, con el colon transverso, ¿sí? Eh, hacia atrás con la transcavidad de los epiplones y a través de esta con el páncreas, el riñón izquierdo y el vaso, ¿sí? Hacia la izquierda con el vaso principalmente, ¿sí? Hacia la derecha también con el hígado. Bueno, y esas son las principales relaciones que tiene el estómago. Desde el punto de vista embriológico, se desarrolla a través del intestino anterior en la quinta semana de gestación. Crece más lo que es el lado izquierdo que el derecho, por eso tiene esa forma de J, como vimos. En el proceso de rotación del tubo digestivo, el vago se termina localizando, el vago izquierdo se localiza a la izquierda, a la forma anterior, y el vago derecho se ubica por detrás. Dentro del mesenterio, que es por donde llegan los vasos sanguíneos al estómago, vamos a tener un epiplón mayor y un epiplón menor. El epiplón mayor, también llamado gastrocólico, y el epiplón menor o hepatogástrico o gastrohepático. Se extiende desde la tercera vértebra, la décima vértebra dorsal hasta la tercera vértebra lumbar. Tiene dos puntos fijos, ¿sí? Uno que es la unión esófago-gástrica, ¿sí? Y la otra que es la unión con el duodeno, ¿sí? La primera porción del duodeno. Desde el punto de vista anatómico presenta 4 partes que son el cardias, el fondo, el cuerpo y el antro. Y 2 esfínteres, uno superior que lo une al esófago, también llamado esfínter esofágico inferior, y otro que es inferior y se continúa con el duodeno, que se llama píloro. Estas son las porciones, la ubicación del estómago, ¿sí? El esófago, como dijimos, el fondo gástrico, el cuerpo, el antro, y acá, bueno, tenemos el píloro, que se continúa con el duodeno. Acá tenemos una porción más que es el cardia, que es la unión esófago-gástrico. Acá lo podemos ver mejor, ¿sí? El fondo, como dijimos, que pasa por una línea imaginaria que pasa por el borde superior del esófago, de la unión esófago del cardias. Una porción acá que llama la porción cardíaca del estómago o cardias, ¿sí? Que son el último centímetro del esófago y los primeros centímetros del estómago, ¿sí? Luego tenemos el cuerpo, que es la parte más importante del estómago. Luego tenemos acá lo que se forma es un ángulo, ¿sí? En la curvatura menor, que se llama ángulo de His, que es la entrada del nervio de la target, del lomo gástrico, hacia la cara anterior, y eso
a partir de ahí, del ángulo de His hacia adelante, se llama antrogástrico, que representa el 25% aproximadamente del estómago. Y luego tenemos el píloro, que es la unión gastroduodenal. ¿Estamos? Que es el esfínter, también actúa como esfínter. Estos son distintos ejemplos de distintos tipos de estómagos que se pueden encontrar. Por ejemplo, un estómago hipertónico, que está contraído. Un ortotónico o normal, que tiene la típica forma de J. Un hipotónico, ya acá la es más pronunciada, ¿sí? El descenso del estómago. Y un atónico, o sea, no hay pared muscular prácticamente en el estómago, por lo tanto puede llegar hasta el hipogastrio del estómago. Como dijimos, el cardia es la parte más proximal del estómago y de la unión con el esófago, ¿sí? O unión gastroesofágica, que es 2 o 3 centímetros por debajo del hiato esofágico, o sea que es la porción esofágica abdominal sería, ¿sí? Este es el cardias, como dijimos, ¿sí? La unión del esófago con el estómago. Acá hay lo que se llama una línea Z, ¿sí? Por la disposición que tiene la transformación de los epitelios del esófago con el del estómago, ¿sí? En la mucosa, ¿sí? Hay una verdadera línea de distinción entre una y otra, que se llama línea Z, ¿sí? Se transforma el epitelio plano del, del esófago con un epitelio cilíndrico del estómago. Acá también vamos a tener que el esófago va a estar unido al diafragma mediante unos ligamentos que son los frenos esofágicos, que tienen dos vertientes, digamos, una superior y otra inferior, ¿sí? Que lo sostienen al esófago. Acá tenemos lo que es el ángulo de His, que es el ángulo que se forma entre el esófago y el fondo gástrico, que actúa también como válvula para evitar que la comida que entra al estómago vuelva a refluir hacia el estómago, ¿sí? Eh, bueno, acá se desarrolla lo que es una zona de alta presión, se llama, o SAP, que es la zona donde el esfínter, ¿sí? Esofágico formado por los pilares diafragmáticos se unen y hacen que el contenido alimentario pase desde el esófago hasta el estómago. Luego tenemos el fondo, ¿sí? Que es la parte más superior del estómago, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Está más cercana, es la más cercana al diafragma, o está en relación directa con el diafragma y el vaso principalmente. Como dijimos, entre el esófago, el borde izquierdo del esófago y el fondo gástrico forman un ángulo agudo, que se llama ángulo de His. Cuando ese ángulo se transforma en un ángulo más recto o un ángulo diedro, ¿sí? Se pierde esa capacidad de válvula que tiene el cardias, y es una de las causas que predisponen lo que es el reflujo gastroesofágico, la pérdida del ángulo de His. ¿Está? Es uno de los mecanismos por el cual se puede producir reflujo gastroesofágico. Luego tenemos el cuerpo, que es la porción más grande, como dijimos, del estómago. Tiene dos curvaturas, una menor y otra mayor, ¿sí? Donde están ubicados los epiplón, menor en la curvatura menor, el epiplón mayor en la curvatura mayor. Se extiende hasta lo que es la cisura angular, ¿sí? Que a partir de ahí se llama antro gástrico. El antro representa, como dijimos, el 25% del estómago y va desde la cisura angular hasta el píloro. ¿Estamos? Luego tenemos lo que es los esfínteres. Teníamos el esfínter esofágico superior, que unía lo que era el esófago con el estómago. Es un esfínter fisiológico funcional, donde se desencadena acá, como dijimos, una zona de alta presión de actividad muscular en la parte distal del esófago. Su relajación del esfínter hace que el alimento entre al estómago, y la contracción del mismo previene que el alimento del estómago refluya hacia el esófago. El píloro, que es el esfínter anatómico, el esfínter
esofágico inferior dijimos que es un esfínter más fisiológico, en cambio el esfínter el píloro es más un esfínter anatómico, ¿sí? Se lo puede ver, ¿sí? El otro es más funcional, este es más anatómico, ¿no? Uno lo ve al esfínter. Después vamos a ver un video de una endoscopía y van a ver cómo se ve el píloro. Eh, Acá hace que el alimento pase desde el estómago al duodeno y no haya reflujo hacia el estómago del contenido duodenal, ¿sí? Todo esto del reflujo y la unidireccionalidad que tiene que tener el, el bolo alimenticio es importante porque los pH que se manejan en el esófago, en el estómago y duodeno son diferentes. Sabemos que el estómago tiene un pH ácido, a diferencia del esófago y duodeno. El duodeno tiene lo que es la bilis, por la desembocadura del conducto biliar acá en la segunda porción del duodeno, que esa bilis trae un pH alcalino y si llega a haber reflujo duodeno gástrico, se produce lo que se llaman las gastritis alcalinas, que son también predisponentes al cáncer gástrico y a formación de úlceras gástricas. Las paredes musculares tenemos, las paredes del estómago vamos a tener cuatro capas, como dijimos, una más externa que es la serosa, ¿sí? Formada por el peritoneo, una capa muscular que acá son tres capas, una oblicua que es la más interna, una circular que es la intermedia y una longitudinal que es la externa. Luego tiene una mucosa, con la muscular de la mucosa y la mucosa, ¿sí? Acá tenemos las fibras oblicuas, ¿sí? Las circulares y las longitudinales, ¿sí? Esto es importante porque estas fibras al contraerse, una contrae en el estómago en sentido oblicuo, otra contrae en sentido transversal y otra en sentido vertical, y de esa manera hace que el estómago al contraerse haga la mezcla que se tiene que hacer del bolo alimenticio con todo el jugo gástrico y se pueda formar lo que es el quimo, ¿sí? Entonces todo el contenido alimentario se mezcla con ese jugo, empieza lo que son los procesos digestivos de todo lo que se haya ingerido. Acá vemos el cardias, que es, como dijimos, un esfínter anatómico, que al contraerse, que es por un acúmulo de fibras circulares, ¿sí? Que al contraerse terminan cerrando lo que es la unión del estómago con el duodeno, ¿sí? Eso termina cerrándose por completo, ¿estamos? Y de esa manera impide que haya reflujo desde el duodeno hacia el estómago. O si eso está contraído, puede inclusive impedir el pasaje desde el estómago al duodeno. En alguna situación patológica, por ejemplo, se llama síndrome pilórico, que es la contracción anormal del esfínter del píloro, entonces el alimento llega hasta acá y no puede pasar y el paciente lo que va a presentar como síntomas es vómitos constantes, digamos. Entonces, lo que se hace en esos casos es tratar de dilatar el píloro o hacer lo que se llama una esfinterotomía, ¿sí? Se corta un poco el músculo para que se relaje y de esa manera poder activar lo que es el pasaje del contenido del estómago hacia el duodeno. Es algo común por ahí en los chicos que nacen con alguna malformación que tengan lo que es el síndrome pilórico. Dentro de la configuración interna del estómago, sí, vamos a ver que la mucosa principalmente está recorrida por pliegues de la mucosa y van a formar lo que se llaman las calles gástricas, que en la parte más interna, digamos, del estómago son verdaderos recorridos de lo que es el bolo alimentario hacia, en forma desde proximal hacia distal. En cambio, en la parte más externa es tiene una estructura más, ¿cómo es? En zigzag, ¿sí? De estos pliegues, eh, a diferencia de la parte más interna. En la mucosa vamos a encontrar a nivel del cardias, vamos a encontrar glándulas a nivel del cardio que se llaman glándulas cardiales, que se van a encargar principalmente de producir moco, así como lo mismo que ocurre en el esófago, que sirve más que nada para lubricar. Luego a nivel del fondo y del cuerpo gástrico, ahí ya vamos a tener otras células, tenemos células mucosas, que van a producir una secreción alcalina que va a proteger la mucosa gástrica.
células parietales que secretan el pepsinógeno, ¿sí? A través de la estimulación de los colinérgicos, o sea, de la acetilcolina, o sea, del sistema parasimpático, la gastrina y la secretina, que sirve para, obviamente, liberar el pepsinógeno, que se transforma en pepsina y es la enzima que se encarga de empezar la digestión de las proteínas. Luego tenemos las células parietales o cínticas, que son las que se encargan de producir lo que es el ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico, que sirve para lo que es la absorción de lo que es la vitamina B12. Ahí tenemos las distintas células dentro de lo que es el epitelio cilíndrico del estómago, ¿sí? Acá tenemos lo mismo. Hay una diferencia que en el cuerpo, por ejemplo, en el fondo gástrico, hay células, como dijimos, superficiales, células mucosas, células parietales, células zimógenas, pero a nivel, por ejemplo, del antro gástrico no hay estas últimas, digamos. Células parietales no hay a nivel del antro gástrico, ahí no hay producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Pero hay otras, hay más tejido linfoide, por ejemplo, a diferencia del cuerpo y el fondo que no están. Como vimos entonces, la porción antropilórica no tiene células parietales ni principales. Hay células G que secretan gastrina, que son las que estimulan la producción de ácido clorhídrico, pepsina y la motilidad gástrica. Y también tenemos las células del sistema APUT, que también se encargan de lo que todo lo que son la secreción hormonal dentro del aparato digestivo. ¿Qué función tiene el estómago? Son principalmente estimuladas por el nervio vago, ¿sí? Y secretan lo que es el jugo gástrico. Sirve como una cámara de mezclado y reservorio temporal del alimento, donde el alimento, acá el bolo alimenticio que fue deglutido, eh, continúa por el aparato de digestión intestinal y forma lo que es el quimo a nivel del estómago. Acá lo que se hace en el estómago es absorber agua, alcohol y algunos fármacos, ¿sí? Como dijimos entonces, comienza la digestión de las proteínas y triglicéridos y continúa la digestión de los hidratos de carbono que había empezado ya en la boca mediante la saliva. Y acá el bolo alimentario, que es semisólido, se convierte en líquido y se transforma en lo que es el quimo, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a estar irrigado el estómago? En la curvatura menor vamos a tener dos arterias, que son la gástrica izquierda y derecha, también llamada gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que es rama del tronco celíaco de la aorta, y la gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática, ¿sí? O depende, generalmente nace de la hepática o puede nacer de la arteria gastrodenal. En la curvatura mayor vamos a tener las arterias gastroepiploicas, ¿sí? Una derecha que nace de la arteria gastroduodenal y va ascendiendo por la curvatura mayor del estómago, y una gastroepiploica izquierda que es rama de la arteria esplénica, ¿sí? Y va descendente, digamos, para unirse con la gástrica derecha, ¿sí? Va en sentido proximal hacia distal, sería. A nivel del fondo y cuerpo, vamos a tener lo que son los vasos cortos que nacen de las arterias esplénicas, principalmente la polar superior, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, el tronco celíaco con sus tres arterias, la arteria hepática, esplénica y la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda que recorre el estómago por su curvatura menor, dando las arterias gástricas acá y las esofágicas inferiores que vimos anteriormente. Irriga principalmente lo que es todo lo que es el parte del fondo gástrico, el cuerpo y el antro, ¿sí?, en la parte más que nada interna del estómago. Luego la arteria hepática va a dar la gástrica derecha, que se va a terminar uniendo con la gástrica izquierda, ¿sí?, en la curvatura menor del estómago. Vimos las gastroepiploicas, la derecha que es rama de la gastrodenal y la izquierda que es rama de la esplénica, ¿sí?, que recorren toda la curvatura mayor del estómago. Acá tenemos las arterias, los vasos cortos que van principalmente a lo que es el fondo gástrico,
¿sí? Y que son ramas de la polar superior, principalmente de la arteria esplénica. Acá a nivel del fondo y cardias también va a estar irrigado por ramas de la coronaria estomática, inclusive puede venir alguna arteria que venga de la diafragmática inferior. Acá está rebatido el estómago hacia arriba, se puede ver mejor lo que es la arteria esplénica, ¿sí? Con su recorrido serpenteante por el borde superior del páncreas. Y acá tenemos la polar superior que da esos pequeños vasos llamados vasos cortos. Esta es la arteria gastroepiploica izquierda, ¿sí? Y esta es la gastroepiploica derecha. Lo mismo, otro esquema. Acá pasa lo mismo, vemos la irrigación de nuevo, ¿sí? Tronco celíaco, coronaria estomática o gástrica izquierda, arteria hepática dando la gástrica derecha, en curvatura menor, el estómago. Acá tenemos la gastroduodenal, que da la gastroepiploica derecha. Y acá tenemos la esplénica, que da la gastroepiploica izquierda y los vasos cortos, ¿sí? El drenaje venoso, vamos a tener que las venas pilórica y coronaria estomática van a desembocar en la aorta, ¿sí? La coronaria estomática o gástrica izquierda y la pilórica desembocan en el sistema porta, como dijimos. La gastroepiploica ahora derecha va a desembocar acá, la derecha va a desembocar en lo que es la mesentérica superior y la izquierda, ¿sí? Que es esta, va a desembocar en la vena esplénica. ¿Estamos? Acá, como dijimos anteriormente, que la coronaria estomática puede formar parte del plexo esofágico inferior y desembocar en las venas ácigos acá arriba, ¿sí? Vemos mejor la gástrica izquierda, la gástrica derecha, que desembocan en la porta, la gastroepiploica derecha, que va a la vena mesentérica superior o mayor, y la gastroepiploica izquierda, que va a la vena esplénica. En definitiva, todas terminan desembocando en el sistema portal, ¿sí? Para llevar la sangre hacia el hígado, excepto acá en la porción superior, digamos a nivel del cardia, donde comparten, forman parte del plexo venoso del esofágico inferior, que pueden terminar, como dijimos, en las venas ácidos, ¿sí? Y ser uno de los lugares donde se forma lo que es el yun portosistémico, ¿sí? El yun portosistémico está a nivel de acá de los vasos esofágicos inferiores, otro es a nivel de los vasos hemorroidales inferiores, ¿sí? La unión en realidad de los hemorroidales inferiores con los hemorroidales medios y superiores. Esos son lugares de comunicación portosistémico o yun portosistémico. Sin que, o sea, la sangre pasa desde el sistema portal hacia el sistema sistémico sin haber pasado por el hígado, ¿okay? Dentro de los linfáticos tenemos 4 zonas. Tenemos los ganglios linfáticos superiores o gástricos superiores, el que tenemos los de la curvatura menor y el cardias, ¿sí? Los pancreáticos esplénicos, ¿sí? Que son también de la curvatura menor y los esplénicos. Luego tenemos los suprapilóricos del antro, ¿sí? Los gástricos inferiores o subpilóricos, ¿sí? Que van hacia la gastroepiploica también derecha, ¿está? Y esos son los grupos ganglionares. Hay 6 grupos ganglionares, como dijimos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos lo mismo, rebatido al estómago, ¿sí? La inervación va a tener una inervación neurovegetativa a través del sistema simpático y parasimpático. El parasimpático, perdón, lo da a través del nervio vago, que lo que va a hacer es estimular la secreción de las células parietales, la liberación de gastrina y la motilidad gástrica, ¿sí? Para ayudar a la digestión. El vago derecho, que venía por la cara posterior del esófago, va a formar lo que es el nervio de Grassi, que da una inervación importante en la curvatura menor, principalmente del estómago, y es el lugar, predispone a lo que es, cuando hay una hiperactividad de este nervio, predispone a la formación de úlceras recurrentes. Luego el izquierdo
recorre lo que es la curvatura menor también y va a dar un nervio, que es el nervio de la target, que termina en forma de tres patas, ¿sí? Que es el nervio también llamado en pata de ganso, pata de cuervo, ¿sí? El lugar donde pasa este nervio es donde se forma la cisura angular y el límite entre el cuerpo y el antro gástrico. La inervación simpática lo hace obviamente el sistema simpático a través de los nervios espláncnicos mayores, desde T5, perdón, desde la torácica 5 a torácico 10, que van a hacer su relevo en el ganglio celíaco, ¿sí? Y luego tenemos otras fibras, que son las fibras aferentes, vegetativas aferentes, que van a ser las que van a transmitir el dolor visceral del estómago en este caso, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos lo que son los grupos nerviosos ganglionares. Acá tenemos los espláncnicos, mayores y menores. Acá tenemos lo que es el ganglio celíaco, los ganglios celíacos que están a nivel del tronco celíaco, ¿sí? Tenemos espláncnicos menores, ¿sí? Acá tenemos ganglios mesentéricos, bueno, en general los renales. Acá tenemos los plexos hipogástricos, ¿sí? Superior e inferior. Acuérdense que el sistema simpático y parasimpático, en la distribución, ¿sí? Medular, era que el simpático era torácico, ¿sí? Y lumbar, principalmente hasta la segunda lumbar, y el parasimpático era cráneo caudal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, los ganglios, y la otra diferencia entre el simpático y el parasimpático era las fibras nerviosas, que eran las fibras preganglionares y postganglionares, que en el simpático las fibras preganglionares eran cortas y las postganglionares eran más largas, a diferencia del parasimpático, que las preganglionares eran largas y las postganglionares eran cortas. ¿Bien? Acá vemos lo mismo, el nervio neumogástrico izquierdo que va por delante y el derecho que va por detrás, y van llevando la inervación a todo lo que es por la curvatura menor, principalmente del estómago. Acá tenemos lo que son los ganglios del plexo celíaco, ¿sí? Donde a partir de ahí van a ir nervios hacia todo lo que es el aparato digestivo, no solamente el estómago, ¿sí? Por eso que un dolor, por ejemplo, de la apendicitis, el dolor al inicio es a nivel del epigastrio, ¿sí? Como síntoma, porque a este nivel están los receptores, digamos, del dolor simpático, digamos, ¿sí? Las fibras aferentes. Pero después, cuando la apendicitis sigue evolucionando, el dolor se empieza a localizar ya en la fosa ilíaca derecha, y eso es lo que se llama la cronología de Murphy. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, entonces acá tenemos los distintos ganglios, los celíacos, que están más que nada en la porción del tubo digestivo superior o alto. Y acá vemos el simpático a través de las cadenas ganglionares, las cadenas de los espláncnicos mayores y menores, ¿sí? Desde T5 a T10, como dijimos, con las fibras eferentes, perdón, postganglionares, o sea, acá ya están los ganglios, ¿no? Las preganglionares salen de la médula, van hasta el ganglio, son cortas, y después salen las postganglionares, que son largas, hasta hacer su efecto, digamos, en este caso en el estómago, que estamos hablando. A diferencia de los simpáticos, del parasimpático, que viene por el neumogástrico, donde tenemos una fibra preganglionar, ¿sí? Parasimpática, que viene por el décimo par, o neumogástrico, llega a las paredes prácticamente del estómago, y ahí se va anastomosa con las fibras postganglionares, que son cortitas, que son esas, ¿sí? Postganglionares cortitas. ¿Estamos? Y lo que se ve como línea negra son las fibras aferentes, que llevan lo que es el dolor visceral del estómago, en este caso, hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Lo que les quiero mostrar es un video de una endoscopía, para que vean cómo es una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Ahí se está ingresando,
ahí se atravesó el esfínter esofágico superior, ¿sí? Después de la faringe. Esto es el esófago, eso es el corazón, obviamente, que late, ¿sí? Un primer estrechamiento que hemos visto, formado por el bronquio izquierdo y la aorta. Eso ya es acá estaría lo que es la aurícula izquierda. Ahí llegamos a la línea Z que yo le mostré, donde se demarca bien el epitelio tanto del esófago y se continúa con el del estómago. Ese es el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Ahí está la línea Z. Fíjense cómo es el cambio mucoso, ¿sí? De epitelio plano a epitelio cilíndrico. Ahí entramos al estómago y ahí se ven las calles gástricas, ¿sí? Que al estar todavía descomprimido el estómago se notan bien, pero van a ver que ahora se empieza a inflar y se empieza a estirar obviamente esas paredes y algunas calles empiezan como a desaparecer. Esto es el cuerpo gástrico, fíjense, ahí llegamos al antro gástrico que no tiene tantas calles gástricas y ahí arriba vamos a tener lo que es el píloro, ¿sí? El píloro, fíjense, está cerrado el píloro ahí, esto es antro gástrico, estaría el coso ahí está cerrado el píloro, acá arriba. Fíjense cómo se contrae, empieza a contraerse el peristaltismo del estómago, lleva a que cuando el peristaltismo llega al píloro, hace que el píloro se termine relajando, ¿sí? A ver si se puede ver, ahí se ve, ese es el antro, todo esto es el antro, ese es el píloro que está cerrado, no se abre. Esa es la función justamente que tiene el píloro de válvula para impedir que el líquido del duodeno venga hacia el estómago. ¿Ven? Fíjense ahí se va la contracción hacia allá en forma peristáltica y se va a terminar abriendo. Esta es la curvatura menor del estómago. Ahí está haciendo lo que se llama una retroflexión con el endoscopio, está mirando hacia arriba. Allá estaría lo que es la entrada del esófago, ¿sí? El cardias del estómago sería, ¿sí? Y ahí se puede ver eh, ahí vuelve a ubicarse y ahí se puede ver las contracciones, ¿ven? Cómo se va contrayendo el peristaltismo del estómago hacia el píloro. Y va a pasar de nuevo y va a hacer que el píloro se pueda dilatar. Fíjense cómo se mueven en las paredes del estómago, las fibras circulares principalmente, cómo se van moviendo. Ese es el peristaltismo que hace avanzar el alimento hacia el sentido distal, digamos. Y ahí cuando se abre el píloro, lo que hace es poder entrar al duodeno, ¿ven? Ahí se está abriendo el píloro y entró al duodeno. Fíjense que la mucosa del duodeno es diferente, ¿sí? Tiene pliegues, que después vamos a ver en otra clase, vamos a ver todo lo que es el intestino delgado, ¿sí? Con sus distintas porciones. Volvemos a entrar al estómago. Ahí vemos la unión de lo que es esófago gástrica, el cierre que se produce, ¿sí? Por el esfínter esofágico superior. Está tratando de meterse, pero no se puede porque obviamente está bien ceñido eso. El esfínter esofágico superior, inferior, perdón, la unión que sería el cardio. Ese es el fondo gástrico. ¿Sí? Este sería el fondo gástrico. Este es el ángulo de His. Bueno, estamos viendo de nuevo hacia adelante, el estómago más distendido. Vieron que las calles se empiezan a distender un poco y bueno, ahí estamos saliendo. ¿Sí? Se ve de nuevo la línea Z ahí, el cambio mucoso entre el esófago y el estómago. Esto ya es esófago. Y va saliendo. Ahí está la línea Z de nuevo. ¿Sí? Empieza a salir para salir justamente del esófago hacia afuera. Bueno, eso era para mostrarle nada más. Espero que les sirva. Y por acá damos terminado esta segunda parte de la